Nunca olvidaré la forma en que los dedos pequeños de mi hijo se clavaron en mi brazo mientras conducía por la autopista esa tarde de jueves. La desesperación en su voz de 6 años cuando susurró las palabras que cambiarían nuestras vidas para siempre. Mamá, por favor, no volvamos a casa. Tengo miedo de papá. Mi nombre es Laura. Tengo 31 años. Y esta es la historia de cómo mi hijo pequeño vio lo que yo me había negado a ver durante años. De cómo su valentía, al confesar sus miedos, nos salvó a ambos de un destino que todavía me hace temblar cuando lo pienso. Y de cómo esa noche, guiada solo por el instinto maternal más primitivo y las palabras aterradas de mi niño, tomé la decisión más importante de mi vida: huir. Pero antes de contarte cómo llegamos a ese momento desesperado en la carretera, necesito pedirte algo. Comenta ahora mismo de qué país o ciudad nos estás escuchando. Necesito saber dónde están todas esas madres y padres valientes que han tenido que tomar decisiones imposibles para proteger a sus hijos. Y si esta historia resuena contigo de alguna manera, si despierta algo en tu interior que te dice que prestes atención, por favor dame tu apoyo con un like y suscríbete al canal. Historias como esta necesitan ser escuchadas porque en este preciso momento hay una madre en algún lugar del mundo que necesita saber que no está sola, que su instinto no la está traicionando, que si su hijo tiene miedo hay una razón. Gracias por tu valentía al escuchar. Ahora déjame contarte cómo el amor de una madre y el miedo de un niño expusieron el secreto más oscuro que jamás imaginé. Todo comenzó de una manera tan ordinaria que resulta casi cómico en retrospectiva. Conocí a Rodrigo cuando yo tenía 24 años en una cafetería cerca de la universidad, donde yo estudiaba psicología infantil. Él era profesor de educación física en una escuela secundaria, 7 años mayor que yo, con esa energía contagiosa y esa sonrisa brillante que iluminaba cualquier habitación. Me cortejó con una intensidad que me hizo sentir especial, elegida, amada de una manera que nunca había experimentado. Era atento pero no asfixiante, cariñoso pero no dependiente, seguro de sí mismo pero no arrogante. O al menos eso creí durante los primeros meses. Nos casamos 2 años después en una ceremonia hermosa rodeados de familia y amigos. Mi madre lloró de felicidad. Mi padre le dio la bienvenida a Rodrigo a la familia con un abrazo que duró largos segundos. Todos pensaban que había encontrado al hombre perfecto. Y durante los primeros años lo fue, o al menos fingió serlo tan bien, que yo nunca noté las grietas en la fachada. Nuestro hijo Mateo nació 3 años después de la boda. Fue un embarazo deseado, planeado, celebrado. Recuerdo a Rodrigo en la sala de parto sosteniéndome la mano, lágrimas corriendo por sus mejillas cuando escuchó el primer llanto de nuestro bebé. Lo recuerdo sosteniendo a Mateo con tanta ternura, mirándolo con tanta adoración, susurrándole promesas de ser el mejor padre del mundo. Y durante los primeros años de la vida de Mateo, Rodrigo cumplió esas promesas. Cambiaba pañales sin quejarse, se levantaba en las noches cuando el bebé lloraba, jugaba con él durante horas construyendo torres de bloques que Mateo derribaba con risas. Cualquiera que los viera juntos habría dicho que Rodrigo era un padre ejemplar. Y yo lo creí. Dios, ¿cómo lo creí? Porque quería creerlo, porque la alternativa era demasiado aterradora para considerarla. Que el hombre a quien había entregado mi corazón, mi cuerpo, mi futuro y lo más importante, nuestro hijo, no era quien pretendía ser. Los cambios comenzaron sutilmente cuando Mateo tenía alrededor de 3 años. Rodrigo se volvió más estricto con las reglas, más impaciente cuando Mateo lloraba o se portaba como un niño normal de 3 años. Empezó a hacer comentarios sobre cómo yo estaba malcriando a nuestro hijo, cómo necesitaba ser más firme, más disciplinada. Al principio lo atribuía al estrés del trabajo. Rodrigo había asumido responsabilidades adicionales en la escuela. Estaba bajo presión, claramente agotado. Y yo, siendo la esposa comprensiva que intentaba ser, lo apoyé. Tomé más responsabilidad con Mateo. Intenté ser más estricta, aunque cada fibra de mi ser de psicóloga infantil me decía que un niño de 3 años necesitaba amor y paciencia, no disciplina militar. Pero quería mantener la paz en mi hogar. Quería creer que Rodrigo sabía lo que hacía, que juntos encontraríamos el equilibrio correcto en la crianza de nuestro hijo. Pero entonces las cosas se intensificaron. Cuando Mateo tenía 4 años, Rodrigo implementó un sistema de castigos que me hacía sentir incómoda, pero que yo racionalicé como una diferencia en estilos de crianza. Si Mateo no terminaba toda su comida, tenía que sentarse en la mesa hasta que lo hiciera sin importar cuántas horas tomara. Si Mateo dejaba sus juguetes fuera de lugar, Rodrigo los confiscaba durante una semana. Si Mateo lloraba por algo que Rodrigo consideraba tonto, lo enviaban a su habitación hasta que dejara de llorar. Yo protestaba suavemente, trataba de razonar con Rodrigo. Le explicaba que los niños necesitan espacio para expresar emociones, que la disciplina excesiva puede ser dañina. Pero Rodrigo tenía una forma de hacerme sentir que yo era demasiado blanda,
demasiado permisiva, que estaba cuestionando su autoridad como padre. Y yo, queriendo evitar conflictos, queriendo mantener la ilusión de familia feliz, cedía más veces de las que me enorgullece admitir. Lo que no sabía entonces, lo que Mateo nunca me dijo hasta aquella tarde en el auto, era que los castigos eran mucho peores cuando yo no estaba en casa. Que cuando yo salía a hacer compras o a visitar a mi madre o a trabajar medio tiempo en la clínica infantil donde había conseguido empleo, Rodrigo se transformaba. El padre cariñoso que jugaba con bloques desaparecía, y en su lugar emergía alguien frío, controlador, atemorizante. Pero todo eso lo descubriría después. En ese momento, yo solo veía las señales superficiales y elegía interpretarlas de la manera más benevolente posible, porque la alternativa, admitir que mi esposo podría estar lastimando psicológicamente a nuestro hijo, era demasiado dolorosa para contemplarla. Entonces llegó el día que lo cambió todo. Era un jueves ordinario de octubre. Yo había llevado a Mateo, ahora de 6 años, a casa de mi madre para una visita después de la escuela. Mi madre adoraba a su nieto y Mateo adoraba a su abuela. Pasamos la tarde horneando galletas, jugando en el jardín, riendo de manera que Mateo rara vez reía en casa últimamente. Yo había notado que mi hijo se había vuelto más callado en los últimos meses, más retraído, pero lo había atribuido a que estaba adaptándose a la escuela primaria, a hacer nuevos amigos, a los cambios normales del crecimiento. Salimos de casa de mi madre cerca de las 6 de la tarde. Teníamos unos 40 minutos de conducción hasta llegar a casa. Rodrigo estaría esperándonos para cenar como cada jueves. Mateo estaba inusualmente silencioso en el asiento trasero. Yo lo miraba ocasionalmente por el espejo retrovisor y notaba que miraba por la ventana con una expresión que no podía descifrar. Tristeza, tal vez. O miedo. ¿Estás bien, cariño?, le pregunté tratando de sonar alegre. Pasamos una tarde linda con la abuela, ¿verdad? Él asintió sin mirarme. Sí, mamá, respondió con voz pequeña. Abuela es divertida. Me gusta estar en su casa. Sonreí. A mí también me gusta estar en su casa, dije. Tu abuela siempre sabe cómo hacernos sentir especiales. Hubo un silencio largo. Luego, tan suave que casi no lo escuché, Mateo preguntó, ¿podemos quedarnos en casa de abuela esta noche, mamá? Mi corazón se detuvo por un segundo. Giré la cabeza ligeramente aunque mantenía los ojos en la carretera. ¿Por qué, cariño?, pregunté tratando de mantener mi voz neutral. Papá nos está esperando en casa. Vamos a cenar juntos como siempre. Vi por el espejo retrovisor cómo los ojos de Mateo se llenaban de lágrimas. No quiero ir a casa, susurró. No quiero ver a papá. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Lentamente me orilé hacia el hombro de la carretera y detuve el auto. Me quité el cinturón de seguridad. Me giré completamente en mi asiento y miré directamente a mi hijo. Mateo, dije con voz suave pero urgente. Mírame, cariño. Necesito que me digas por qué no quieres ir a casa. ¿Por qué no quieres ver a papá? Mateo comenzó a llorar en silencio, lágrimas gruesas rodando por sus mejillas de bebé. Tengo miedo de él, mamá, finalmente confesó con voz quebrada. Tengo mucho miedo de papá. El mundo se detuvo en ese momento. Todo el ruido del tráfico pasando a nuestro lado desapareció. Todo lo que existía era mi hijo llorando y esas palabras imposibles saliendo de su boca. Tengo miedo de papá. Salí del auto. Abrí la puerta trasera y me metí junto a Mateo. Lo abracé contra mi pecho mientras él sollozaba. Cuéntame todo, susurré en su cabello. Todo lo que te ha hecho sentir miedo. No importa que sea. Mamá está aquí y te protegeré. Lo prometo, mi amor. Te protegeré de todo. Y entonces Mateo habló, con voz entrecortada por los sollozos. Me contó cosas que hicieron que mi corazón se partiera en 1000 pedazos. Me contó sobre los castigos secretos que Rodrigo le daba cuando yo no estaba. Como si Mateo cometía el más mínimo error. Derramaba agua o ensuciaba su ropa jugando. Rodrigo lo encerraba en el armario oscuro de su habitación durante horas. Cómo Mateo gritaba y suplicaba que lo dejaran salir, pero Rodrigo solo decía que necesitaba aprender a comportarse como un niño grande. Me contó sobre las veces que Rodrigo le gritaba tan cerca de su cara que escupía saliva, llamándolo débil, llorón, decepción. Me contó cómo Rodrigo lo había empujado contra la pared más de una vez cuando estaba particularmente enojado, cómo sus dedos se clavaban dolorosamente en los brazos pequeños de Mateo dejando moretones que yo había visto, pero que Rodrigo explicaba como resultado de jugar bruscamente en la escuela. Pero lo peor, lo que hizo que mis entrañas se retorcieran de horror y furia, fue lo que Mateo me contó después. «Mamá», susurró contra mi pecho. Escuché a papá hablar por teléfono anoche. Yo estaba en mi cama pero no podía dormir y escuché su voz en la sala. Estaba hablando con alguien sobre ti, mamá. Mis manos comenzaron a temblar. ¿Qué decía, cariño?, pregunté aunque parte de mí no quería saber la respuesta. Mateo se limpió los ojos. Dijo que estabas en su camino.
que eras demasiado blanda conmigo y que estabas arruinando todo. Dijo que necesitaba hacer algo contigo antes de que fuera demasiado tarde. Dijo algo sobre seguro y accidente y que nadie sospecharía nada si lo planeaba bien. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. No podía respirar correctamente. Mi mente se aceleró tratando de procesar lo que mi hijo de 6 años me estaba diciendo. Rodrigo estaba planeando algo. Algo que involucraba un accidente. Algo relacionado con seguro de vida. Y de repente todas las piezas que había estado ignorando durante meses encajaron en un patrón aterrador. Los cambios en las pólizas de seguro que Rodrigo había insistido que hiciéramos hace 6 meses. Él había dicho que necesitábamos más cobertura ahora que teníamos un hijo, que era responsabilidad de padres buenos asegurarse de que la familia estuviera protegida financieramente. Yo había firmado los documentos sin leer los detalles porque confiaba en él. Las sugerencias cada vez más frecuentes de que tomáramos vacaciones en lugares remotos, lugares con caminos montañosos peligrosos o actividades de alto riesgo. Yo siempre había encontrado excusas para no ir, sintiéndome incómoda sin saber exactamente por qué. La forma en que Rodrigo había insistido recientemente en que yo condujera su auto en lugar del mío, diciendo que el mío necesitaba mantenimiento cuando yo no había notado ningún problema. La vez hace 2 semanas cuando los frenos de ese auto casi fallaron mientras conducía de regreso del supermercado. Yo había pensado que era solo desgaste normal, pero ahora me preguntaba si había sido algo más siniestro. Las veces que Rodrigo había preparado comida especial solo para mí, insistiendo en que la comiera toda mientras él comía algo diferente. Cómo me había sentido inexplicablemente enferma después de esas comidas, con náuseas y mareos que él atribuía a estrés o fatiga. Todas estas cosas que había racionalizado, explicado, ignorado, de repente se alineaban en un patrón claro y aterrador. Mi esposo no solo estaba abusando psicológicamente de nuestro hijo, estaba planeando matarme. Probablemente por el dinero del seguro. Probablemente porque yo cuestionaba demasiado sus métodos de crianza. Probablemente porque sin mí tendría control total sobre Mateo y podría moldearlo exactamente como quisiera sin ninguna interferencia. Y nuestro hijo, nuestro bebé de 6 años, lo había descubierto. Había escuchado suficiente para entender que mamá estaba en peligro, y con la lógica simple de un niño, sabía que si no volvíamos a casa, papá no podría lastimar a mamá. Respiré profundo tratando de calmar mi pánico. Necesitaba pensar con claridad. Necesitaba proteger a mi hijo y a mí misma. Pero también necesitaba ser inteligente. Si Rodrigo sospechaba que yo sabía algo, podría acelerar sus planes. Podría hacer algo desesperado. Necesitaba tiempo para planear nuestra salida de manera segura. Mateo, mi amor, dije suavemente levantando su barbilla para que me mirara a los ojos. Escúchame muy cuidadosamente. Eres el niño más valiente y fuerte que conozco. Me acabas de contar algo muy importante y muy aterrador, y mamá va a arreglar todo. Te lo prometo. Pero necesito que hagas algo por mí. Cuando lleguemos a casa, necesito que actúes normal. No le digas a papá que me contaste nada. No muestres que tienes miedo, aunque sé que es difícil. Podemos hacer eso juntos. Mamá va a estar contigo cada segundo. ¿Y mañana? Mañana vamos a irnos de viaje tú y yo. Solo nosotros dos. A un lugar seguro. Y nunca más tendrás que tener miedo de papá. Puedes ser valiente por una noche más. Mateo asintió con ojos enormes. Puedo ser valiente, mamá, susurró. Por ti puedo ser valiente. Lo abracé tan fuerte que probablemente le corté la respiración. Este niño pequeño, mi bebé, estaba siendo más valiente que muchos adultos en su situación. Y yo haría cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, para asegurarme de que esa valentía fuera recompensada con seguridad y libertad. Regresamos al auto. Me tomé un momento para calmar mi respiración, para poner mi cara de esposa normal antes de retomar la conducción. Durante los siguientes 30 minutos hasta casa, mi mente trabajó a velocidad récord. Necesitaba un plan, necesitaba recursos, necesitaba ayuda, pero sobre todo necesitaba sacar a Mateo de esa casa lo más pronto posible sin alertar a Rodrigo. Mientras conducía, marqué el número de mi madre en el teléfono del auto. Ella contestó al segundo timbre. «Hola, cariño», dijo con su voz cálida habitual. «¿Se olvidaron algo?» «No, mamá», respondí tratando de sonar casual, aunque mi corazón latía como tambor de guerra. «Solo quería preguntarte si mañana podrías cuidar a Mateo por unos días. Tengo que hacer un viaje de trabajo inesperado y sería más fácil si él se queda contigo». Hubo una pausa. Mi madre me conocía demasiado bien. «Laura», dijo con voz cautelosa. «Está todo bien. Suenas extraña». «Todo está perfecto, mamá». Mentí. «Solo es trabajo. ¿Te parece bien si paso a dejarlo mañana temprano?» «Por supuesto, cariño», respondió, aunque podía escuchar la duda en su voz. «Sabes que adoro tener a mi nieto aquí. Mateo, ¿puedes escucharme?» La voz de Mateo desde el asiento trasero, pequeña pero clara. «Sí, abuela».
Entonces, hasta mañana, mi tesoro, dijo mi madre. Abuela tiene más masa de galletas esperando por ti. Gracias, mamá, dije y colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. Esa llamada cumplía dos propósitos. Primero, aseguraba que Mateo estaría en lugar seguro mañana. Segundo, si algo me pasaba esta noche, mi madre sabría que algo estaba mal y buscaría a Mateo. Llegamos a casa a las 7:45. El auto de Rodrigo estaba en la entrada. Las luces de la casa estaban encendidas. Desde afuera se veía como cualquier hogar familiar normal esperando a que mamá y el hijo regresen. Pero yo ahora sabía la verdad. Detrás de esas paredes no había seguridad. Había peligro. Había un hombre que estaba dispuesto a matar a la madre de su hijo por dinero y control. Miré a Mateo por el espejo retrovisor. ¿Listo para ser valiente?, pregunté suavemente. Él asintió. Listo, mamá. Tomé su mano mientras caminábamos hacia la puerta principal. La abrí y entramos a lo que parecía una escena doméstica perfectamente normal. Rodrigo estaba en la cocina preparando la cena. Nos volteó a ver con una sonrisa. Ahí están mis dos amores, dijo con voz alegre. ¿Cómo estuvo la visita con la abuela? Fue maravillosa, respondí con una sonrisa falsa pegada a mi cara. Mateo se divirtió mucho. Mateo asintió silenciosamente y fue directo a su habitación a dejar su mochila. Rodrigo me miró con sospecha apenas perceptible. Está más callado de lo normal, comentó. Está cansado, respondí rápidamente. Fue un día largo. Rodrigo se encogió de hombros y volvió a la cocina. Me acerqué a él y lo besé en la mejilla como hacía cada noche, aunque cada célula de mi cuerpo gritaba que corriera. Necesito cambiarme, dije. Bajo en un momento para ayudar con la cena. Subí las escaleras hacia nuestra habitación. Cerré la puerta con seguro, algo que nunca hacía, y me apoyé contra ella tratando de calmar mi corazón acelerado. Tenía que pensar, tenía que planear. Miré alrededor de la habitación que había compartido con este hombre durante 7 años. La cama donde habíamos dormido juntos, donde habíamos hecho el amor, donde habíamos soñado con nuestro futuro. Todo había sido mentira. O peor, había sido real para mí, pero solo una actuación para él. Un medio para un fin que terminaba conmigo muerta y él rico. Saqué mi teléfono y busqué el número de mi mejor amiga desde la universidad, Carla, quien ahora era abogada especializada en derecho familiar. Le envié un mensaje de texto. Carla, necesito ayuda urgente. Situación doméstica peligrosa. ¿Puedes hablar ahora? Su respuesta llegó en segundo. Llamándote en 2 minutos. Ve al lugar privado. Fui al baño, abrí la regadera para disimular el sonido de mi voz, y esperé. El teléfono vibró. Contesté en susurros. Carla, mi esposo está abusando de nuestro hijo, y creo que está planeando matarme. Necesito sacar a Mateo de aquí esta noche, pero no sé cómo hacerlo de forma segura. Hubo un silencio mientras Carla procesaba lo que acababa de decir. Luego su voz, firme y profesional. Escúchame, Laura. Vas a actuar completamente normal esta noche. Vas a cenar. Vas a acostar a Mateo. Vas a irte a la cama con tu esposo. Y a las 3 de la mañana, cuando él esté profundamente dormido, vas a tomar a Mateo y vas a salir de esa casa. No empaques nada ahora, porque podría notarlo. Solo prepara mentalmente lo esencial. Documentos importantes. Algo de dinero si tienes. Ropa para ti y Mateo. Lo dejas todo cerca de la puerta de Mateo. A las 3 sales. Yo estaré esperándote 2 cuadras al sur de tu casa en mi auto. Te llevaré a un refugio seguro donde he ayudado a otras mujeres. Y mañana a primera hora solicitamos una orden de restricción de emergencia. Entendido. Entendido. Susurré con lágrimas de alivio corriendo por mi rostro. Gracias, Carla. Gracias por creerme. Siempre te creeré, respondió. Ahora ve. Actúa normal. Nos vemos a las 3. Colgué y me miré en el espejo del baño. La mujer que me miraba de vuelta tenía ojos rojos y cara manchada de lágrimas. Pero detrás del miedo vi determinación. Vi fuerza maternal. Vi a alguien dispuesta a hacer lo que fuera necesario para proteger a su hijo. Me lavé la cara, me recompuse, y bajé a enfrentar las siguientes 8 horas más largas de mi vida. La cena fue surrealista. Rodrigo parloteaba sobre su día, sobre problemas con estudiantes, sobre política en la escuela. Yo asentía y respondía en los momentos apropiados como un robot bien programado. Mateo empujaba su comida alrededor del plato, mirando ocasionalmente a su padre con miedo apenas disimulado. Rodrigo lo notó. Mateo, come tu cena, ordenó con voz que tenía un borde de acero. Los niños en África se mueren de hambre y tú desperdicias comida. Mateo tomó su tenedor con mano temblorosa y se forzó a comer. Yo intervine rápidamente. Rodrigo, cariño, creo que Mateo realmente está cansado hoy. ¿Por qué no dejamos que termine lo que pueda y se vaya a dormir temprano? Rodrigo me miró con ojos que de repente se sentían fríos y calculadores. Siempre lo consientes, Laura. Por eso es tan débil.
Algo dentro de mí se quebró en ese momento. Años de aguantar sus críticas, de racionalizar su comportamiento, de convencerme de que solo quería lo mejor para nuestra familia, todo se evaporó, y en su lugar quedó claridad cristalina. Este hombre no amaba a nuestro hijo, lo veía como una posesión para controlar, y me veía a mí no como su compañera, sino como un obstáculo para ese control, obstáculo que planeaba eliminar, pero me mantuve calmada. Tienes razón, dije forzando las palabras. Probablemente lo consiento demasiado. Mateo, termina lo que puedas y luego a la cama. Mateo terminó unos bocados más y pidió permiso para retirarse. Ve a lavarte los dientes, dije. Subo en un rato a arroparte. Él subió las escaleras rápidamente, claramente aliviado de escapar de la presencia de su padre. Rodrigo y yo terminamos de cenar en silencio incómodo. Ayudé a limpiar la cocina aunque cada movimiento se sentía forzado, artificial. Finalmente Rodrigo me miró. Estás actuando extraño esta noche, dijo. Algo pasó en casa de tu madre. Solo estoy cansada, respondí sin mirarlo directamente. Ha sido una semana larga. Él se acercó por detrás y puso sus manos en mis hombros. Deberíamos tomar esas vacaciones que te he estado sugiriendo, murmuró cerca de mi oído. Rentar una cabaña en las montañas. Solo nosotros dos. Mi madre puede cuidar a Mateo. Podríamos reconectar. Sentí náuseas, pero me forcé a sonreír. Suena bien, mentí. Hablemos de eso este fin de semana. Él me besó en el cuello, y yo tuve que usar toda mi fuerza de voluntad para no estremecerme. Voy a revisar unos trabajos de estudiantes, dijo. Te veo en la cama en un rato. Subí a la habitación de Mateo. Él estaba en su cama con ojos enormes mirando la puerta. Me acosté a su lado y lo abracé. Vas muy bien, mi valiente, susurré. Solo unas horas más. A la medianoche vamos a irnos. Va a ser una aventura, como los superhéroes que huyen de los villanos. Él asintió contra mi pecho. Puedo hacerlo, mamá, susurró de vuelta. Por ti puedo hacerlo. Lo arropé. Le canté su canción de cuna favorita aunque mi voz temblaba, y esperé hasta que su respiración se acompasó indicando que se había dormido. Luego silenciosamente comencé a preparar. Saqué una mochila pequeña del armario de Mateo y empaqué algunas mudas de ropa, su juguete favorito, una foto de él con mi madre. La dejé escondida detrás de la puerta. En nuestra habitación esperé hasta que Rodrigo subiera a las 10. Fingí estar leyendo un libro. Él se preparó para dormir con su rutina habitual. Se metió en la cama a mi lado y trató de acercarse para besarme. Estoy exhausta, murmuré girándome hacia el otro lado. Mañana, amor. Él gruñó algo incomprensible y se acomodó. En 20 minutos estaba roncando suavemente, pero yo me quedé completamente despierta, cada sentido alerta, mirando el reloj en la mesita de noche como si mi vida dependiera de ello, porque tal vez sí dependía. Las horas se arrastraron con una lentitud agonizante. 11:30. Medianoche. 12:30. Cada minuto se sentía como una hora. Escuchaba la respiración profunda de Rodrigo a mi lado y me preguntaba cómo había llegado a este punto. Cómo la persona con quien me había casado, a quien había amado, con quien había creado una vida, se había convertido en alguien de quien tenía que huir en mitad de la noche. 1 de la mañana. 1:30. 2. A las 2:45 me moví lentamente, milímetro a milímetro, fuera de la cama. Rodrigo se movió pero no despertó. Me puse la ropa que había dejado estratégicamente en una silla, jeans y sudadera oscuros, zapatos cómodos para correr si era necesario. Tomé mi bolso que había preparado en secreto con documentos importantes, nuestros pasaportes, certificados de nacimiento, mi tarjeta de crédito personal que Rodrigo no conocía, algo de efectivo que había estado guardando de las compras durante semanas. Me colgué el bolso cruzado sobre mi pecho, y entonces, conteniendo la respiración, salí de la habitación. Caminé por el pasillo hacia la habitación de Mateo con pasos tan silenciosos que ni siquiera yo podía escucharlos. Abrí su puerta despacio, agradecida de haber lubricado las bisagras esa tarde mientras Rodrigo estaba en la ducha. Mateo estaba despierto, sus ojos brillando en la oscuridad. Había estado esperando. Es hora, mi valiente, susurré. Vamos a jugar al juego del silencio. No podemos hacer ningún ruido hasta que salgamos de la casa. Podemos hacerlo. Él asintió y se levantó de la cama ya vestido. Se había quedado dormido con ropa en lugar de pijama. Este niño, mi hijo brillante y valiente, había estado preparándose para nuestra huida. Tomé la mochila que había escondido detrás de su puerta y le di la mano. Juntos nos movimos hacia la escalera. Cada escalón parecía gritar bajo nuestro peso, aunque sabía racionalmente que no hacían ruido. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que Rodrigo podría escucharlo desde nuestra habitación. Bajamos los 14 escalones que separaban el segundo piso del primero.
14 escalones que se sintieron como 14 kilómetros. Finalmente llegamos al piso principal. La puerta de entrada estaba a solo 5 metros de distancia, 5 metros entre nosotros y la libertad. Me moví hacia la puerta, mi mano extendida hacia la manija, y entonces escuché el sonido que congeló mi sangre. Pasos arriba. Rodrigo se había despertado. «¡Laura!», gritó desde arriba. «¿Dónde estás?». No había tiempo para sutileza. Agarré a Mateo y corrí hacia la puerta. La abrí de un jalón. Salimos al aire frío de la noche de octubre. Y comencé a correr cargando a Mateo en mis brazos, aunque él tenía 6 años y pesaba lo suyo. Detrás de nosotros escuché a Rodrigo gritando. «Laura, ¿qué demonios estás haciendo? Trae a mi hijo de vuelta ahora». Pero no me detuve. No miré atrás. Solo corrí por nuestra calle residencial silenciosa, mis pies golpeando el pavimento, mi respiración saliendo en jadeos dolorosos, Mateo aferrado a mi cuello. 1 cuadra, 2 cuadras. Y entonces vi el auto de Carla. Estaba estacionado exactamente donde había prometido, las luces apagadas pero el motor encendido. Corrí hacia él mientras Carla abría las puertas traseras. Metí a Mateo, me metí detrás de él y grité, «¡Conduce!». Carla no necesitó que se lo dijera 2 veces. Pisó el acelerador y salimos disparados justo cuando vi a Rodrigo en la distancia corriendo por la calle tras nosotros en pantalones de pijama, gritando cosas que no podía escuchar sobre el rugido de mi corazón. Pero estábamos fuera. Estábamos a salvo. Había rescatado a mi hijo. Me desplomé en el asiento trasero con Mateo en mis brazos, ambos temblando, ambos llorando, pero ambos vivos y juntos. Carla nos llevó directamente a un refugio para mujeres y niños víctimas de violencia doméstica. Era un lugar secreto, una casa nondescript en un vecindario seguro, con seguridad las 24 horas y personal entrenado. Nos recibieron sin juicio, con mantas cálidas y té caliente y palabras suaves de que estábamos a salvo ahora. Esa noche Mateo y yo dormimos en una habitación pequeña, pero limpia, en una cama individual abrazados tan fuerte que no sabía dónde terminaba yo y dónde comenzaba él. Y por primera vez en años dormí sin miedo, sin tener que escuchar por pasos en el pasillo, sin tener que preocuparme de que mi hijo estuviera siendo lastimado en la habitación de al lado. Simplemente dormí con mi bebé, seguro en mis brazos. La mañana siguiente, Carla llegó temprano con un colega especialista en casos de violencia doméstica. Fuimos directamente a la corte y solicitamos una orden de protección de emergencia. Yo testifico sobre el abuso a Mateo, sobre la conversación que él había escuchado sobre planes de hacerme daño, sobre años de comportamiento controlador y escalada de violencia. Mateo, mi valiente guerrero pequeño, habló con una trabajadora social especialmente entrenada en entrevistas forenses a niños. Les contó todo en sus propias palabras. Los castigos, el armario oscuro, los moretones, las palabras crueles, la conversación telefónica sobre hacer daño a mamá. Y el juez, una mujer de mediana edad con ojos compasivos que había visto demasiados casos como el nuestro, otorgó la orden de protección inmediatamente. Rodrigo tenía prohibido acercarse a menos de 300 metros de nosotros, tenía prohibido contactarnos de cualquier forma, y enfrentaría cargos criminales por abuso infantil y potencialmente por conspiración para cometer asesinato si la investigación policial encontraba evidencia de sus planes. Los siguientes meses fueron una montaña rusa emocional. La policía investigó exhaustivamente. Encontraron evidencia en la computadora de Rodrigo de búsquedas sobre cómo causar accidentes automovilísticos que parecieran naturales, sobre dosis letales de medicamentos comunes, sobre pólizas de seguro de vida. Encontraron correos electrónicos entre él y alguien que resultó ser un viejo amigo de la universidad, discutiendo planes vagos que cuando se examinaban cuidadosamente eran claramente conspiraciones para lastimarme. Encontraron evidencia de manipulación en los frenos de mi auto, exactamente como había sospechado. Todo construía un caso sólido no solo de abuso infantil, sino de intento de homicidio premeditado. Rodrigo fue arrestado 3 semanas después de nuestra huida. Alegó inocencia, por supuesto. Me pintó como una madre histérica que estaba envenenando a nuestro hijo contra él. Dijo que todo era un malentendido, que las búsquedas en Internet eran para una novela que estaba escribiendo, que los correos eran solo fantasías tontas entre amigos. Pero la evidencia era abrumadora. Y más importante, Mateo nunca vaciló en su testimonio. Con la ayuda de terapia intensiva, mi hijo fue capaz de articular exactamente lo que había vivido de maneras que no podían ser descartadas como imaginación o manipulación materna. El juicio llegó 8 meses después de nuestra huida nocturna. Fue agotador testificar, revivir cada momento, enfrentar a Rodrigo en la sala del tribunal mientras me miraba con odio puro en sus ojos. Pero lo hice por Mateo. Lo hice por todas las mujeres que no tuvieron la suerte o la oportunidad de escapar a tiempo.
Lo hice porque finalmente había encontrado mi voz y mi fuerza. La sentencia fue contundente. Rodrigo recibió 12 años de prisión por abuso infantil agravado y 20 años adicionales por conspiración para cometer asesinato, sentencias que corrían consecutivamente. 32 años total. Para cuando saliera, Mateo sería un adulto de 38 años. Yo tendría 63. Nuestras vidas habrían continuado completamente sin él. Y lo más importante, perdió permanentemente todos los derechos parentales. Mateo nunca tendría que ver a su padre otra vez si no quería. Nunca tendría que explicarle a nadie por qué no visitaba a papá en la cárcel. Legalmente, oficialmente, Rodrigo dejó de ser su padre. Hoy, 3 años después de aquella noche aterradora en que mi hijo suplicó, «Mamá, no volvamos a casa», y yo finalmente escuché. Finalmente creí. Finalmente actué. Puedo decir que somos felices. No es la felicidad ingenua que tenía en mi primer matrimonio. Es algo más profundo, ganado a través de supervivencia y sanación. Mateo ahora tiene 9 años. Está en terapia constante, procesando el trauma de lo que vivió, pero está prosperando. Es un niño brillante, empático, increíblemente valiente. Hace amigos fácilmente. Ama la escuela. Ríe con frecuencia y genuinamente. Y aunque todavía tiene pesadillas ocasionales, aunque todavía hay ciertos sonidos o situaciones que lo hacen sentir ansioso, está sanando. Está convirtiéndose en el niño que siempre debió ser, libre de miedo y control. Yo también estoy en terapia, trabajando a través de años de manipulación y trauma. He vuelto a trabajar tiempo completo en la clínica infantil y me estoy especializando en niños víctimas de abuso. Quiero usar mi experiencia para ayudar a otros. Quiero ser la voz que les diga a otras madres que si tu hijo tiene miedo, hay una razón, que los niños no inventan ese tipo de cosas, que el instinto maternal es real y debe ser escuchado. Nos mudamos a una ciudad diferente para comenzar de nuevo. Vivimos en un apartamento acogedor lleno de luz y risas. Mi madre nos visita constantemente, y Mateo tiene la relación cercana con su abuela, que siempre debió tener sin interferencia. He empezado a salir con alguien nuevo, aunque muy lentamente, muy cuidadosamente. Un hombre gentil que trabaja como maestro de primaria y que entiende que vengo con equipaje y que Mateo siempre será mi prioridad número 1. Y Mateo lo adora porque este hombre juega con él sin expectativas. Lo escucha sin juzgarlo. Y nunca, nunca levanta la voz o hace que mi hijo se sienta pequeño o asustado. Todavía hay días difíciles. Días en que Mateo pregunta por qué su papá fue malo. Días en que yo me pregunto cómo no vi las señales antes. Días en que ambos lloramos por lo que perdimos. No a Rodrigo específicamente, sino la idea de familia intacta que pensamos que teníamos. Pero esos días son cada vez menos frecuentes. Y son superados ampliamente por los días buenos. Los días de risas y parques y cenas despreocupadas. Los días donde Mateo viene corriendo de la escuela emocionado por contarme sobre algo que aprendió. Los días donde me abraza sin razón y dice «Te amo, mamá. Gracias por protegerme». Y ahora quiero hablarte directamente a ti que has escuchado mi historia hasta el final. Si eres madre o padre y tu hijo te dice que tiene miedo de alguien, créele. Los niños no inventan miedo real. Pueden tener miedos imaginarios sobre monstruos bajo la cama, pero cuando un niño dice «Tengo miedo de esta persona real en mi vida», algo está mal. Investiga, pregunta, escucha. Y si tu instinto parental te dice que algo no está bien en tu hogar, aunque no puedas señalar exactamente qué, confía en ese instinto. No lo racionalices, no lo ignores, no te convenzas de que estás exagerando. Tu subconsciente está recogiendo señales que tu mente consciente no quiere ver. Y si descubres que tu pareja está abusando de tus hijos o planeando lastimarte, actúa inmediatamente. No esperes a que empeore. No creas promesas de cambio. No te preocupes por destruir la familia porque una familia donde hay abuso ya está destruida. Tu único trabajo es proteger a tus hijos y a ti misma. Hay recursos disponibles, refugios, abogados especializados, órdenes de protección, terapeutas, policía. No estás sola. Déjame saber en los comentarios si alguna vez has tenido que tomar una decisión imposible para proteger a alguien que amas. O si conoces a alguien que podría estar en una situación peligrosa. Comparte esta historia porque podría ser exactamente lo que alguien necesita escuchar para darse cuenta de que su situación no es normal, que no tiene que quedarse, que hay vida después de escapar. Recuerda suscribirte al canal para más historias de supervivencia, valentía y justicia. Tu apoyo ayuda a que estas historias lleguen a quienes más las necesitan. Y sobre todo recuerda esto, eres más fuerte de lo que crees. Tus hijos necesitan que seas valiente más de lo que necesitan una familia intacta. Un matrimonio malo es peor que ser madre soltera. Hay ayuda disponible si la buscas. Nunca es demasiado tarde para escapar.
Y lo más importante, créele a tus hijos cuando te dicen que tienen miedo porque ellos ven verdades que los adultos a menudo nos negamos a admitir. Gracias por escuchar nuestra historia. Gracias por creer. Y si estás en peligro ahora mismo, si estás leyendo esto escondida en un baño o en tu auto mientras tu pareja duerme, por favor busca ayuda. Llama a una línea de crisis. Contacta a un refugio. Dile a alguien en quien confíes. Porque mereces estar segura. Tus hijos merecen estar seguros. Y hay personas esperando para ayudarte si solo pides ayuda. Sé valiente. Sé fuerte. Y recuerda que el amor nunca debe dar miedo. Nunca.